Doña María conducía su vieja camioneta por el camino solitario de regreso a casa. No buscaba compañía, ni milagros, solo un poco de paz, después de tantos años de silencio. Pero aquella noche, el destino la esperaba en medio del camino, escondido dentro de una simple caja cubierta de nieve. Una caja que cambiaría su vida para siempre. Pausa suave. Fondo musical se atenúa. Si te gustan las historias reales con alma, deja tu comentario y dime qué parte te tocó el corazón. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando relatos que inspiran. Y quién sabe, tal vez la próxima historia sea la tuya. El invierno en la sierra de Durango no perdona. Las montañas parecen dormir bajo un manto blanco que oculta senderos, casas y hasta los recuerdos. El viento silba entre los pinos viejos, y el aire helado corta la piel como si quisiera arrancar de ella cualquier resto de calor humano. En una de esas laderas, al final de un camino casi invisible entre la nieve, vivía doña María Torres, una mujer de 62 años, de rostro curtido por el sol y los años de trabajo. Su piel era morena y marcada por finas arrugas que parecían dibujar mapas del tiempo. Su cabello, completamente canoso, lo llevaba recogido en un moño descuidado bajo un gorro de lana tejido por ella misma. Los vecinos del pueblo, los pocos que aún la recordaban, decían que era fuerte, testaruda y demasiado valiente para vivir sola en esas montañas, pero para ella la soledad no era un castigo sino una costumbre. Su casa, hecha de madera y techada con láminas de zinc, resistía el paso del tiempo y las tormentas como su dueña, en silencio y sin pedir nada. Cada mañana, doña María encendía la estufa de leña, hervía café negro y se sentaba frente a la ventana a escuchar el rugido del viento. Desde que su esposo, don Esteban, murió hacía 15 años en un accidente de caza, no había vuelto a compartir palabra con nadie más que los animales del bosque. Había amado profundamente a aquel hombre alto, de manos grandes y voz profunda. Era serio, reservado, pero cuando reía, toda la casa parecía llenarse de luz. Después de su muerte, doña María guardó su rifle, su sombrero y la vieja camioneta color verde oliva que él mismo había reparado 1000 veces, como único vínculo con el pasado. Esa tarde de diciembre, el cielo se había vuelto gris plomo y el aire olía a tormenta. Doña María conducía la camioneta por el camino de tierra que unía el pequeño pueblo de El Rosario con su casa, situada a unos 8 kilómetros montaña arriba. En el asiento del copiloto llevaba un saco de harina, velas, café y algunas conservas. El parabrisas vibraba con el golpeteo de los copos de nieve y los limpiaparabrisas chirriaban, cansados, marcando un ritmo casi hipnótico. La mujer conducía despacio, con los ojos entrecerrados por el reflejo blanco de la nieve, cuando algo oscuro, a unos metros adelante, rompió la monotonía del paisaje. Era una caja de cartón, colocada justo en medio del camino, parcialmente cubierta por la nieve. Su primer pensamiento fue que alguien había tirado basura, quizá turistas imprudentes o cazadores que pasaban por la zona. Redujo la velocidad y se detuvo a pocos metros. El motor siguió vibrando bajo el capó, rompiendo el silencio de la montaña. María se quedó unos segundos mirando el objeto a través del parabrisas empañado, dudando si bajarse o no. Afuera el viento soplaba con fuerza, levantando pequeños remolinos de nieve. Finalmente, con un suspiro, abrió la puerta y bajó de la camioneta. La nieve crujió bajo sus botas, gruesas. Caminó hasta la caja, encogida bajo su viejo abrigo de lana color marrón. Cuando se inclinó para levantar una de las solapas, un sonido la detuvo, un gemido débil, casi imperceptible, como el llanto de una criatura. El corazón le dio un vuelco. Se arrodilló, apartó la nieve y abrió la caja completamente. Dentro, acurrucados uno contra otro, había 2 cachorros. Eran diminutos, tal vez de pocos días de nacidos, cubiertos de un pelaje negro azulado que brillaba bajo la luz tenue de la tarde. Temblaban sin fuerza, y de sus hocicos apenas escapaban respiraciones entrecortadas. Doña María sintió cómo un recuerdo amargo la atravesaba. El de Pancho, su viejo perro mestizo, su compañero durante años, que había muerto en sus brazos una noche de invierno 3 años atrás. Aquella pérdida había sido la última grieta en su corazón. Desde entonces se juró no volver a cuidar de ningún animal. Uno se encariña, y el mundo se los lleva igual,
se repetía. Pero en ese momento, mirando a las dos pequeñas criaturas, esa promesa empezó a tambalear. Miró alrededor buscando alguna señal de quién las había dejado allí, pero el camino estaba vacío. La nieve cubría todo rastro, salvo una serie de huellas borrosas que desaparecían cuesta abajo. ¿Quién haría algo así?, murmuró. Los levantó con cuidado. Estaban fríos, casi rígidos. Los envolvió en su bufanda de lana, acercándolos a su pecho para darles calor. En ese instante, un viento fuerte sopló desde el bosque, y doña María juró escuchar algo extraño, una especie de eco profundo, no humano, resonando entre los árboles. Un sonido grave, largo, como un aullido. Se quedó quieta, el corazón golpeando contra su pecho. Miró hacia la ladera. No había nada, solo sombras moviéndose con el viento. Con los cachorros apretados contra su pecho, regresó a la camioneta, encendió el motor y puso rumbo a casa. Dentro de la cabina, el aire estaba helado. Los pequeños se acurrucaron en su regazo y uno de ellos, el más pequeño, dejó escapar un gemido apenas audible. Doña María acarició su cabeza. «Tranquilos, ya pasó», susurró, aunque dentro de sí no sabía si hablaba para ellos o para ella misma. El camino se volvió más estrecho y la noche cayó de golpe. La tormenta había empezado. Los faros apenas iluminaban unos metros adelante, y las copas de los árboles parecían gigantes encorvados sobre el camino. A pesar del frío, María sintió un sudor helado en la nuca. De pronto, algo la hizo girar el rostro hacia el espejo retrovisor. Por un segundo, creyó ver una silueta humana de pie en medio de la carretera, quieta, observándola. Parpadeó, y la figura ya no estaba. Apretó el volante con fuerza y aceleró hasta llegar a su casa. Cuando entró, colocó la caja junto a la estufa y encendió fuego con manos temblorosas. La habitación se llenó de luz y calor. Los cachorros emitieron un pequeño sonido, una mezcla entre un suspiro y un lamento. Ella los cubrió con una manta vieja y se quedó mirando el fuego, incapaz de apartar la vista. Todo parecía tan frágil, tan irreal. Afuera, el viento aullaba con más fuerza, golpeando las paredes de madera. Doña María se levantó para cerrar la puerta, pero antes de hacerlo notó algo extraño. Justo en el umbral, sobre la nieve recién caída, había dos huellas grandes, demasiado grandes para ser de un perro, y más marcadas que las suyas propias. Ella cerró la puerta despacio, mientras el fuego crepitaba detrás. Afuera, en algún lugar del bosque, un eco lejano respondió con un aullido que no parecía pertenecer a este mundo. La tormenta duró toda la noche. La pequeña cabaña de doña María Torres crujía bajo el peso de la nieve acumulada sobre el techo y el viento azotaba las ventanas con un lamento constante. Aún así, dentro, el fuego mantenía un calor frágil, casi sagrado. Frente a la estufa, sobre una manta vieja, los dos cachorros dormían acurrucados, respirando con dificultad. Doña María los observaba desde su mecedora, con los ojos cansados y un nudo en la garganta. Habían pasado apenas unas horas desde que los encontró, pero ya sentía una conexión extraña con ellos, algo entre compasión y un miedo que no sabía explicar. Se acercó con cuidado, puso un poco de leche tibia en un frasco pequeño y les ofreció con una cuchara improvisada. El más grande, de cuerpo robusto y pelaje más oscuro, bebió con avidez. El más pequeño, más delgado y frágil, tardó un poco más en reaccionar. «Así que tú serás sombra», murmuró, acariciando al primero con la mano áspera y curtida por los inviernos. «Y tú, mi pequeña, serás luz». Sombra era de un negro intenso, con una línea gris en el lomo que brillaba cuando el fuego lo iluminaba. Sus orejas se movían con una precisión casi felina ante cualquier ruido, y su respiración era firme, segura. Luz, en cambio, tenía el pelaje ligeramente más claro, y sus ojos, todavía entreabiertos, reflejaban un tono dorado que parecía guardar dentro un fuego propio. Cuando la anciana los miró juntos, pensó que eran como dos partes de un mismo todo, la oscuridad y la claridad, el miedo y la esperanza. Pasaron los días y las criaturas comenzaron a recuperar fuerza. Doña María improvisó una cama de madera junto a la estufa, hecha con una caja vieja forrada con telas. Les hablaba como si entendieran cada palabra.
Sombra crecía rápido, aprendiendo a caminar tambaleante por la cocina, mordiendo las botas de su dueña con curiosidad. Luz, más reservada, observaba todo con esa mirada silenciosa que a veces la hacía parecer humana. Doña María solía sonreír y decirles: «No sé quién los mandó, pero llegaron justo cuando el invierno se sentía más largo». La anciana seguía su rutina diaria. Cortaba leña, preparaba su café negro, escribía pequeñas notas en un cuaderno gastado donde registraba el peso y los horarios de alimentación de los cachorros. En una de esas mañanas, decidió ir al cobertizo para buscar más mantas. Al abrir la puerta, notó algo que la hizo detenerse. Sobre la nieve fresca, alrededor de la casa, había huellas grandes, profundas, que no correspondían a los pequeños animales que dormían junto al fuego. Eran demasiado amplias, con garras marcadas, y formaban un círculo alrededor de su cabaña. Miró hacia el bosque y no vio a nadie. El silencio era tan denso que podía escucharse el propio latido del corazón. Aquel día bajó al pueblo más cercano, El Rosario, para comprar víveres y pedir consejo. En la tienda del pueblo la atendió don Felipe Vargas, un hombre de unos 50 años, corpulento, con bigote espeso y cejas pobladas que casi se unían sobre su frente. Llevaba un sombrero de cuero viejo y un abrigo oscuro cubierto de polvo. Era conocido por todos como un hombre trabajador pero desconfiado. Años atrás, había perdido a su hijo mayor en un ataque de animales salvajes mientras cazaban en las montañas, y desde entonces su carácter se había vuelto amargo. Cuando doña María le contó lo de las huellas, él frunció el ceño y bajó la voz. «Eso no son huellas de perro, doña María», dijo con tono grave. «En esta época, los lobos bajan de las montañas buscando alimento. Mejor cierre bien sus puertas, y si ve algo raro, no lo mire a los ojos». Ella asintió sin responder, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Compró leche, velas y un poco de carne seca para los cachorros. Al regresar, la nieve había comenzado a caer otra vez. Los animales la recibieron con pequeños gemidos de alegría. Los envolvió con ternura y los alimentó. Esa noche, mientras el fuego crepitaba, algo cambió. Sombra se levantó de repente, con las orejas erguidas, y comenzó a emitir un sonido bajo, casi un murmullo. Luego, alzó la cabeza y lanzó un aullido corto, débil pero perfectamente formado. Luz lo miró y lo imitó, soltando un pequeño lamento que se mezcló con el viento. Doña María se quedó inmóvil. Había tenido perros toda su vida, y sabía que ninguno aullaba así. Era un sonido distinto, antiguo, profundo. En ese instante, el fuego parpadeó y se apagó parcialmente, como si el aire se hubiera vuelto más denso. La anciana sintió una mezcla de asombro y miedo. Afuera, en la distancia, un eco respondió, un aullido más fuerte, largo, que resonó entre los árboles como una llamada. Pasó la noche sin dormir. Se levantaba cada tanto para revisar las puertas, mirando hacia la oscuridad a través de la ventana. A la mañana siguiente, el sol tímido asomó entre las nubes. Salió a revisar el perímetro de la casa. Las huellas grandes habían vuelto, más frescas, más claras, y entre ellas, en un punto donde el viento había limpiado la nieve, encontró algo imposible, una marca de mano humana, grande, hundida en la tierra congelada. Doña María se arrodilló, tocó la huella y sintió un frío que no venía del invierno. Miró hacia la montaña, y por un segundo creyó ver algo moverse entre los pinos, una silueta negra, alta, que se desvaneció en el bosque. Esa noche, cuando volvió al interior, Sombra y Luz dormían tranquilos. Parecían ajenos a todo. Ella se sentó frente al fuego y susurró, «Si supieran quiénes son en realidad». Pero no terminó la frase. Algo en su interior le decía que esas criaturas no habían llegado por casualidad. Y mientras el fuego iluminaba la estancia, los ojos dorados de Luz se abrieron un instante, fijos en ella, como si entendiera cada palabra. El sol apenas asomaba entre las montañas cuando doña María decidió bajar al valle. Los días anteriores habían estado llenos de señales que no podía ignorar. Los aullidos en la noche, las huellas extrañas alrededor de la casa y aquella mano marcada en la nieve. Sombra y Luz ya eran más fuertes. Caminaban con paso firme,
su pelaje negro brillando bajo la luz del amanecer. Doña María, preocupada, los miraba con una mezcla de amor y desasosiego. Sabía que necesitaba respuestas. Cubrió a los dos animales con mantas viejas y los colocó en una caja grande en la parte trasera de su camioneta verde, la misma que había pertenecido a su esposo. El motor tosió un par de veces antes de arrancar, y el ruido se perdió entre los ecos del valle. La carretera que descendía hacia el pueblo de San Miguel del Valle era estrecha y serpenteante. El paisaje se extendía como una pintura de invierno, pinos cubiertos de escarcha, rocas grises, el humo lejano de alguna chimenea. Mientras conducía, doña María pensaba en Antonio Ramírez, el veterinario. Lo conocía desde hacía más de 20 años. Había sido amigo de Esteban, su difunto marido. Antonio era un hombre de unos 60 años, alto, delgado, con barba canosa recortada y unas manos grandes, firmes, acostumbradas a trabajar con animales. Siempre había tenido una mirada amable, aunque en sus ojos grises se notaba el peso de algo antiguo, una tristeza callada. Su esposa había muerto joven, y desde entonces se había refugiado en su trabajo, atendiendo animales en las aldeas cercanas. Cuando doña María llegó al pequeño consultorio, el letrero oxidado de Clínica Veterinaria Ramírez se balanceaba con el viento. Al entrar, el olor a desinfectante y heno húmedo le trajo recuerdos de su juventud. Antonio salió del fondo, secándose las manos con una toalla. «¡María Torres!», exclamó con una sonrisa genuina. «Hacía años que no te veía. ¿Qué viento te trae por aquí?». Ella bajó la vista, incómoda, y señaló la caja. «Encontré a estos dos cachorros hace unas semanas. Son diferentes, Antonio. Necesito que los mires». El veterinario se inclinó sobre la caja. Cuando retiró la manta, sus cejas se alzaron lentamente. Sombra lo observaba con una fijeza inquietante, mientras Luz, más tranquila, movía apenas la cola. Antonio los tomó con delicadeza, palpando las costillas, revisando las patas. Luego abrió la boca de Sombra para examinar sus dientes. Su expresión cambió de la curiosidad al desconcierto. «María», murmuró con voz baja. «¿Dónde los encontraste?» «En el camino de regreso del Rosario. Una caja, cubierta de nieve. No había nadie». Antonio guardó silencio un largo momento. Sacó una linterna pequeña y revisó los ojos de los animales. El reflejo dorado y profundo que devolvían le erizó la piel. Cuando terminó la revisión, se quitó los guantes y se apoyó en la mesa. Su tono fue grave. «María, necesito que me escuches con calma. Estos no son perros». Ella frunció el ceño, incrédula. «¿Cómo que no?». «Son lobos, María. Lobos mexicanos. Una especie protegida, casi extinta. Verlos juntos es prácticamente imposible». Doña María sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se aferró al respaldo de una silla. Antonio continuó, con voz más suave. «No quiero alarmarte, pero criar lobos sin permiso del gobierno es ilegal. Debes informar a la Profepa. Si descubren que los tienes, podrían confiscar la propiedad». Ella levantó la mirada, los ojos húmedos. «No puedes hacerme eso, Antonio. No son peligrosos. Me siguen, me entienden». El veterinario suspiró, frotándose el puente de la nariz. «Lo sé, pero son animales salvajes. Pueden parecer dóciles, pero su instinto siempre vuelve». En ese momento, Sombra emitió un gruñido bajo. Antonio se detuvo. Su mirada se cruzó con la del animal y un estremecimiento le recorrió la espalda. «¿Ves?», dijo él, intentando mantener la calma. «Es su naturaleza. No pueden evitarlo». Pero doña María lo observaba en silencio, una mezcla de orgullo y desafío en sus ojos. «No, Antonio. Eso no fue un gruñido de amenaza. Fue de miedo. Él te entiende». El veterinario la miró con compasión. «María, prométeme que al menos hablarás con la oficina de conservación». Ella asintió, pero su voz tembló al responder. «Sí, lo pensaré». Cuando salió de la clínica, la nieve comenzaba a caer otra vez. En el asiento trasero, Sombra y Luz dormían tranquilos, ajenos a la conversación. Doña María subió a la camioneta y arrancó. Mientras conducía por la carretera helada, las palabras del veterinario retumbaban en su cabeza. «Son lobos». El cielo se había vuelto oscuro cuando llegó al paso más alto de la montaña. La tormenta rugía con fuerza. En un momento,
El motor pareció ahogarse y la camioneta se detuvo. Afuera, el viento gemía como una voz humana. Doña María se inclinó hacia el retrovisor y vio algo que la paralizó. Sombra estaba despierto, mirando hacia la ventanilla con las orejas erguidas. En la distancia, entre la nieve, dos luces doradas, como ojos, la observaban desde el bosque. Encendió el motor y siguió conduciendo sin mirar atrás. Llegó a su cabaña entrada la noche. El fuego tardó en prender. Sombra y Luz se acurrucaron junto a la estufa. Afuera, un sonido familiar rompió el silencio. Un aullido largo, profundo, que venía desde las montañas. Esta vez, los cachorros se levantaron y, al unísono, respondieron con un aullido perfecto, poderoso, que resonó entre las paredes de madera. Doña María, con lágrimas en los ojos, comprendió que lo que había comenzado como un acto de compasión se estaba convirtiendo en algo mucho más grande, un lazo antiguo, imposible de romper. La tormenta se había intensificado aquella noche, como si el cielo quisiera devorar la montaña entera. El viento rugía con fuerza, haciendo temblar los cristales de las ventanas y el techo de lámina de la cabaña. Doña María Torres apenas podía dormir. El fuego ardía en la estufa, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de madera. Sombra y Luz descansaban cerca, envueltos en una manta vieja. Todo parecía tranquilo hasta que un sonido extraño, un gemido agudo, rompió el silencio. Doña María se incorporó de golpe. Luz estaba en el suelo, retorciéndose de dolor, con la respiración entrecortada. Su pelaje brillaba con sudor y su hocico temblaba. Un hilo de sangre oscura manchaba las tablas. «¡Dios mío!», exclamó María, cayendo de rodillas. El miedo se apoderó de ella. Tocó el cuerpo del animal. Estaba helado y tenso. Sombra, con los pelos erizados, daba vueltas alrededor, gimiendo en tono bajo, mirando a su dueña como si pidiera ayuda. Doña María comprendió que no había tiempo. La carretera estaba cerrada por la nieve, ningún vehículo podía pasar, y el veterinario Antonio vivía a horas de distancia. En medio de la desesperación, recordó algo: el viejo maletín metálico que su esposo Esteban había dejado en el desván. Corrió hasta la habitación donde guardaba los recuerdos de su marido. El aire allí olía a polvo y aceite viejo. En una estantería cubierta con una manta encontró el maletín, oxidado, con las iniciales ET, grabadas en la tapa. Dentro había bisturís, pinzas, agujas, frascos de alcohol y un par de guantes amarillentos. Esteban había sido veterinario antes de morir en aquella cacería fatal. Un accidente con un oso lo había arrebatado de su vida, y desde entonces ella no había tocado sus herramientas. Las manos de María temblaron al abrirlo, sintiendo que el pasado regresaba con toda su fuerza. Regresó al salón. Luz yacía en el suelo, jadeando. Doña María encendió la lámpara de queroseno y colocó una toalla limpia sobre la mesa de la cocina. El fuego titilaba en el reflejo de los bisturís. Sombra se echó cerca, vigilante, los ojos encendidos como brasas. «Tranquila, pequeña, no te dejaré», susurró la anciana, acariciando el lomo de Luz. Desinfectó el bisturí con alcohol y con una respiración profunda comenzó. La primera incisión la hizo con manos torpes pero firmes. La sangre brotó de inmediato, tibia, cubriéndole los dedos. La anciana contuvo las lágrimas. Había asistido a su esposo en operaciones antes, pero nunca sola, nunca bajo una tormenta con el viento gritando afuera. En su mente, la voz de Esteban parecía guiarla. «No tiembles, María. Cuando amas, haces lo imposible». Durante casi 2 horas trabajó sin descanso. Luz estaba inmóvil, bajo el efecto de un leve sedante improvisado con té de valeriana que María recordaba de los viejos tiempos. Finalmente, con unas pinzas, extrajo un fragmento afilado de hueso, del tamaño de un dedo, cubierto de sangre seca. Probablemente un trozo de costilla de ciervo que Luz había tragado días atrás. La anciana lo dejó sobre la mesa y empezó a suturar la herida con hilo quirúrgico. Las lágrimas le caían sobre el rostro, mezclándose con el sudor y el olor metálico del ambiente. Mientras tanto, Sombra no se movía. Su respiración era lenta y constante, sus ojos amarillos fijos en la escena. De vez en cuando, soltaba un gemido bajo, un sonido que parecía contener palabras. Cuando María terminó, agotada,
Apoyó la cabeza sobre la mesa. Sus manos estaban cubiertas de sangre. El fuego se había apagado casi por completo. Sombra se acercó, empujó suavemente su brazo y luego lamió la cara de su dueña. Ella sonrió débilmente y le susurró: «Lo logramos». Cerca del amanecer, el primer rayo de luz entró por la ventana. La tormenta había cesado, dejando un silencio denso, casi sagrado. Doña María abrió los ojos y vio que Luz respiraba con regularidad. Al acercarse, el animal abrió los suyos. Brillaban con una nueva intensidad, dorados como el sol de invierno. Luz lamió la mano de María, y la anciana rompió a llorar, esta vez de alivio. Cuando se levantó para limpiar la mesa, notó algo extraño. La puerta principal estaba entreabierta. Juraría haberla cerrado. Afuera, sobre la nieve recién caída, había huellas grandes y frescas, como las de un lobo adulto, que rodeaban la casa. Levantó la vista hacia la ladera y, por un instante, vio una figura enorme, oscura, con ojos relucientes observándola desde la distancia. Parpadeó, y la figura desapareció. El silencio fue roto por un sonido largo y profundo, un aullido que venía desde la montaña. Era diferente, más grave, casi humano. Sombra levantó la cabeza y respondió. Luz, aún débil, se unió al coro. Doña María se quedó inmóvil. Contó los ecos. Tres voces que se respondían entre la nieve, unidas por algo que ninguna ley o miedo podía explicar. Aquel amanecer, la anciana comprendió que su vida ya no volvería a ser la misma. No había rescatado simples animales. Había traído de vuelta algo ancestral, algo que el mundo había olvidado. La noticia se extendió más rápido de lo que doña María jamás imaginó. Al principio, fue solo un rumor que viajaba entre las aldeas vecinas del Valle de Durango. La viuda de las montañas ha domesticado lobos. Nadie lo creía del todo, pero las historias crecieron con cada boca que las contaba. Algunos decían que los lobos dormían junto a su chimenea. Otros juraban haberlos visto seguirla por el bosque sin mostrar agresión alguna. En menos de una semana, la policía local y un grupo de funcionarios ambientales subieron por el camino nevado hasta su cabaña. Eran 4 en total. El primero en bajar de la camioneta oficial fue Carlos Méndez, un hombre robusto de unos 40 años, piel morena curtida por el sol y barba de varios días. Llevaba el uniforme verde oscuro del Profepa, la Agencia Federal de Protección Ambiental. Carlos tenía fama de ser estricto y poco paciente. Había crecido en una familia de pastores en Chihuahua y su hermano menor había muerto cuando un lobo atacó su rebaño, hecho que lo había marcado profundamente. A su lado estaba Lucía Herrera, una joven bióloga de 27 años, delgada, cabello rizado color castaño y una mirada serena. Había estudiado en la Universidad de Guadalajara y trabajaba en proyectos de conservación de especies en peligro. Su carácter era compasivo, curioso y algo idealista, cualidades que chocaban a menudo con la rigidez de su compañero. Detrás de ellos, 2 ayudantes cargaban cajas, cámaras y papeles oficiales. Doña María los observó desde el porche mientras se acercaban. Su abrigo gris estaba cubierto de escarcha y su cabello blanco se movía con el viento. Sombra y Luz se levantaron despacio, colocándose uno a cada lado de ella, en silencio, vigilantes. Carlos se detuvo a unos metros y habló con voz firme. «Doña María Torres, somos de Profepa. Recibimos un informe sobre la tenencia de fauna silvestre sin registro. Venimos a verificar». La anciana asintió con calma. «Pasen, pero háganlo sin miedo. Ellos no muerden si no sienten peligro». Lucía fue la primera en entrar. Al ver a los 2 lobos, su rostro se suavizó por completo. Eran majestuosos. Sombra, grande y musculoso, con ojos ámbar intensos y una cicatriz apenas visible sobre el hocico. Luz, más pequeña, elegante, de pelaje negro azulado y mirada profunda, casi humana. Ambos se quedaron quietos, sin gruñir, observando a los visitantes con una mezcla de curiosidad y respeto. Carlos frunció el ceño. «¿Los adiestró?», preguntó. «No», respondió María. «Ellos me escuchan porque confían, no porque teman». Durante horas, los inspectores revisaron documentos, midieron el perímetro de la propiedad, tomaron fotografías y hablaron con los vecinos del valle. Nadie tenía quejas. Al contrario,
Algunos contaban que los lobos habían ahuyentado a los coyotes y protegido el ganado. Lucía, fascinada, propuso algo impensable. Podríamos convertir este lugar en un refugio controlado. Sería el primero en México donde lobos conviven con humanos sin agresión. Carlos la miró incrédulo. ¿Estás loca? No podemos permitir que una anciana viva sola con depredadores. Pero la joven insistió. He visto su comportamiento. Son dóciles, responden a su nombre y están sanos. Si los llevamos a un santuario cerrado, morirán de estrés. Aquí están donde pertenecen, entre la gente y el bosque. Las discusiones continuaron hasta entrada la tarde. Finalmente, Carlos pidió una reunión con las autoridades locales en el pueblo de San Miguel. Días después, tras largas deliberaciones y la presión de los medios, que ya hablaban de la mujer que vivía con lobos, el gobierno aprobó una excepción temporal. El documento oficial, entregado en mano por Lucía, reconocía la propiedad de Doña María como Refugio María, bajo supervisión trimestral. Allí los lobos podrían permanecer, libres dentro del bosque, siempre que no mostraran conducta agresiva. El día que recibió la noticia, Doña María lloró, no de tristeza, sino de alivio. Junto a Lucía, clavó en la entrada una tabla de madera recién tallada. En letras grandes se leía: Santuario de sombra y luz, hogar de lo imposible. Los niños del valle ayudaron a pintar las letras, y algunos ancianos trajeron velas y flores, como si se tratara de una bendición. Carlos observó desde su camioneta, todavía con dudas, pero no pudo evitar sonreír al ver cómo Luz se acercaba a un niño pequeño y lo olfateaba con ternura antes de lamerle la mano. Con el paso de las semanas, el invierno comenzó a ceder. La nieve se derritió en arroyos que descendían por las laderas. Los pinos recuperaron su color verde oscuro y el aire olía a tierra húmeda y vida nueva. Doña María pasaba las tardes sentada en el porche, con Sombra echado a su derecha y Luz a la izquierda. Lucía visitaba de vez en cuando, llevando cuadernos y muestras, pero siempre terminaba quedándose a tomar café y hablar de la vida. Carlos, aunque seguía desconfiado, había aprendido a admirar el coraje de aquella mujer. Una tarde, cuando el sol caía detrás de las montañas, María observó a los dos lobos dormidos junto a ella y murmuró: «Tal vez no vinieron para que yo los salvara, sino para salvarme a mí». Lucía, que estaba junto a la cerca tomando notas, levantó la mirada y sonrió. No dijo nada. En ese momento, el viento sopló entre los árboles, trayendo un eco lejano, un aullido profundo, grave, solitario. Los lobos despertaron, levantaron la cabeza y respondieron al unísono. 3 voces resonaron entre los pinos, 2 cercanas, una lejana, como si el bosque entero respirara junto a ellas. Doña María entrecerró los ojos, buscando el origen del tercer eco. Juraría haber visto una sombra grande moverse entre los árboles, una figura oscura que observaba desde lo alto, antes de desvanecerse con el último rayo de sol. No supo si era un sueño, un recuerdo, o quizá el espíritu de algo más antiguo que la propia montaña. Pero desde ese día, cada vez que el viento silbaba entre los valles del norte, los vecinos decían escuchar 3 aullidos cruzando el aire, uno fuerte, otro suave, y un tercero, profundo, lleno de misterio. A veces, los milagros no llegan con alas ni con luz celestial, sino con patas cubiertas de nieve. Dios envía sus señales en formas que casi nunca entendemos al principio: una voz en el viento, una criatura que nos mira con ternura, o una segunda oportunidad cuando ya habíamos perdido la fe. Doña María no solo salvó a 2 lobos, fue la misericordia la que la encontró a ella, devolviéndole la vida y el valor de amar otra vez. Así obra Dios, en silencio, en lo imposible, en lo pequeño. Cada vez que elegimos cuidar, perdonar o proteger, algo del cielo se acerca un poco más a la tierra. Tal vez hoy, el milagro que esperas ya está frente a ti. Solo necesitas abrir el corazón para verlo. Si esta historia tocó tu alma, deja tu comentario y comparte tu pensamiento con nosotros. Suscríbete al canal para seguir descubriendo historias de fe, amor y esperanza. Y que Dios y la Virgen de Guadalupe bendigan tu camino, que te den ojos para ver los milagros y un corazón para reconocerlos cuando lleguen.